Entonces, en esta semana vamos a estar trabajando, siempre siguiendo con el tema de las ecuaciones. Sabe que hemos ido ahí tal vez hasta un poco rápido, ¿verdad? Entonces, hasta la semana anterior trabajamos la mayoría de tipo de ecuaciones lineales. Vamos a comenzar a trabajar con las ecuaciones cuadráticas. Entonces, ecuaciones cuadráticas o también de segundo grado. Esto es porque el mayor exponente de la ecuación es 2, ¿sí? El mayor exponente es 2. Por eso es de que son cuadráticas o de segundo grado, ¿verdad? La variable está elevada al exponente 2. Entonces, en general, nosotros vamos a decir que una ecuación cuadrática es de forma ax al cuadrado más bx más c igual a c. Esa es la forma. De forma ax cuadrado más bx más c. Pero hay dos tipos, ¿verdad? Las ecuaciones cuadráticas solamente ahí vamos a hacer un pequeño esquema para clasificar las ecuaciones cuadráticas. Entonces, tenemos ahí las ecuaciones cuadráticas. Entonces, las ecuaciones cuadráticas, de principio, se pueden clasificar en dos grupos. En ecuaciones cuadráticas completas y en ecuaciones cuadráticas incompletas. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, ecuaciones cuadráticas completas y ecuaciones cuadráticas incompletas. Las ecuaciones cuadráticas completas son las que tienen la forma completa, ¿verdad? Tienen cada uno de los términos. Ax cuadrado más bx más c. Esas son las ecuaciones cuadráticas completas. Entonces, acá las completas. Completas, que como les repito, son completas porque son de la forma ax cuadrado más bx más c. Y tenemos también las ecuaciones cuadráticas incompletas, que en este sentido pues vamos a encontrar allí diferentes tipos de ecuaciones cuadráticas incompletas. Entonces, vamos a ver ahí esos tipos de ecuaciones incompletas que podemos encontrar. Entonces aquí voy a ir colocando esas posibles. Entonces, la primera forma de una ecuación cuadrática completa es la que es de forma ax cuadrado igual a c. La siguiente sería
ax cuadrado más bx igual a 0. Y la siguiente sería ax cuadrado más c igual a 0. Entonces ahí tenemos. Vamos a reducir ahí el tamaño. Y bueno, cada una de estas ecuaciones cuadráticas incompletas va a tener una forma de resolverse, ¿verdad? Y en las ecuaciones cuadráticas incompletas, nosotros vamos a poder encontrar diferentes métodos para poder resolver. Entonces, les decía que en las ecuaciones cuadráticas completas vamos a tener diferentes métodos para poder resolver. Específicamente son tres métodos, ¿verdad? Que son los más utilizados. Bueno, entonces tenemos ahí. Bueno, solamente ahí que hay un micrófono. Eh, entonces, el primero es la forma de factorización. Por factorización. Entonces, el primer método para resolver es por factorización. El siguiente método es el método por completación del cuadrado. Por completación del cuadrado. Y el último método es por fórmula cuadrática. Bueno, ahí está. Entonces, esos son los métodos que se van a utilizar para las ecuaciones cuadráticas completas. Entonces, en las semanas que nos siguen, pues nosotros vamos a estar desarrollando esos métodos para solución, ¿verdad? Entonces, en conclusión, vemos ahí cómo se van a dividir esas ecuaciones cuadráticas. En incompletas y en completas. Las incompletas en la forma ax al cuadrado igual a 0, ax cuadrado más bx igual a 0 y en ax al cuadrado más c igual a 0. A esos términos, ¿verdad? Se les conoce como, voy a colocarlo acá, el ax cuadrado se conoce como término cuadrático
el bx se conoce como término lineal y al c se le conoce como término independiente. Independiente porque no tiene la variable, ¿verdad? Entonces su valor no depende de la variable. Por eso se llama término independiente. Bueno, la forma estándar pues está igualada a 0. Entonces aquí vemos que están igualadas a 0. No siempre vamos a tener ecuaciones en donde estén igualadas a 0. Entonces, no sé si ya copiaron este esquema para entonces proceder a la solución de ecuaciones cuadráticas incompletas. Ya, profe. Muchas gracias. Pues vamos a avanzar. Y entonces vamos a comenzar con la solución de ecuaciones cuadráticas incompletas. Bueno, entonces, en ese sentido, con las ecuaciones cuadráticas incompletas, nosotros tenemos allí lo siguiente. Vamos a iniciar con la forma x cuadrado igual a 0. Esta pues es la más sencilla. Y se dice pues que toda ecuación cuadrática que de esta forma, la solución es 0. Para cualquier ecuación que tenga esa forma, independientemente del coeficiente que tenga, la solución es igual a 0. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos que decimos entonces 2x al cuadrado igual a 0. Bueno, ¿cómo se resuelve? Primero, como aquí hay un coeficiente multiplicando a x, entonces dividimos en ambos lados entre 2, ¿verdad? Que es ese coeficiente. Allí esto provoca que se cancele ese coeficiente y me queda x cuadrado igual. Ahora, esto es 0. Recuerden que 0 dividido cualquier número es 0. Aunque el número sea negativo, 0 no tiene signo. Entonces, 0 es 0, ¿sí? Sin signo, es neutro. Y ahora, como se necesita saber el valor de x, entonces las potencias, los exponentes se despejan con raíces del mismo índice. El exponente cuadrado se va a despejar extrayendo raíz cuadrada, ¿verdad? Que es mismo índice. Índice 2, exponente 2. Esto debe de coincidir. ¿Para qué debe de coincidir? Porque entonces ahí aplicamos la propiedad de cancelación de índice y exponente igual. De tal manera que entonces me queda x igual. Y la raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces, aquí pues vemos un ejemplo de donde x es igual a 0, en donde la solución de esta ecuación es 0. Independientemente de qué coeficiente tengamos, la solución aquí siempre va a ser 0. ¿Por qué razón? Si, por ejemplo, aquí hubiéramos tenido un 4, se iba a dividir entre 4, y 0 dividido 4 es 0. Por la característica de que 0 dividido cualquier número es 0, entonces siempre se va a llegar a x cuadrado igual a 0. Y esto siempre va a dar x igual a 0. Entonces esa es la forma más sencilla de las ecuaciones cuadráticas incompletas. No sé si estamos claros entonces en la solución de esa ecuación. Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos con la segunda forma, que es la forma ax al cuadrado más bx igual a 0. Bueno, entonces, la solución de esta ecuación se da por medio de factor común. Factor común. Bueno, ¿qué es lo que pasa? De que factor común
Porque ambos términos tienen la variable x. Entonces se extrae como factor común x. Entonces, veamos, si tenemos la ecuación 2x al cuadrado menos 10x igual a 0. Entonces, el primer paso es extraer el factor común x, ¿sí? Extraemos factor común x. Entonces, al extraer factor común x, acá en el primer término me queda 2x, ¿verdad? 2 menos 1, 1, entonces me queda x. Menos 10, y acá 1 menos 1, 0, entonces no me queda x, me queda así. Igual a 0. Entonces, ahora tengo esta ecuación de esta manera. ¿Qué es lo que vamos a utilizar acá? La propiedad del factor 0. Propiedad del factor 0. Bueno, ¿cuál es esta propiedad del factor 0? ¿O qué quiere decir? Esto dice, lo voy a colocar así. Si A por B es igual a 0, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0, ¿sí? Uno de los dos tiene que ser igual a 0 porque en la multiplicación solamente nos da de resultado 0 cuando uno de los factores es 0. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esta propiedad? Esta propiedad la vamos a utilizar separando esa ecuación. Aquí lo que tenemos es una multiplicación, o sea que esto es A y esto es B. Entonces, igualo ambas partes a 0. Entonces digo, X es igual a 0 y 2X menos 10 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, se igualan ambos. Aquí automáticamente nos vamos a dar cuenta que entonces una de las soluciones de esta ecuación es 0, porque aquí nos dice que x es igual a 0. Esta es una solución y le voy a colocar ahí x1, una de las soluciones. Entonces, en el siguiente tenemos una ecuación lineal que vamos a despejar. Entonces, acá, este menos 10, vamos a despejarlo, cambiándolo al otro miembro de la ecuación, sumando 10 en ambos, ¿verdad? Al sumar 10, que es la operación contraria, ahí se cancela ese menos 10. Y ahora, para finalizar, dividimos ambos lados entre ese coeficiente, 2. Entonces ya me queda que x es igual, y 10 dividido 2 es 5. Entonces, ahí tenemos la otra solución de esta ecuación. 2. Bueno, entonces, esta es una característica de las ecuaciones cuadráticas. Según sea el grado de una ecuación, así es el número de soluciones que va a tener. Entonces, la ecuación cuadrática, como es de grado 2, ¿verdad? O sea, x al cuadrado, entonces van a haber dos soluciones. Que esas dos soluciones pueden ser dos soluciones reales repetidas, dos soluciones reales diferentes, ¿sí? Una solución real y una solución compleja o dos soluciones complejas. Pero siempre vamos a tener dos soluciones. Por ejemplo, en el primer caso de ax cuadrado igual a 0, la solución es 0. Vemos que solamente hay una solución, pero es porque entonces son dos soluciones reales repetidas. ¿Sí? O sea, las dos soluciones son 0. En cambio acá tenemos dos soluciones diferentes. Una es 0 y la otra es 5. Bueno, respecto a esta segunda forma, no sé si hay alguna duda. No, profe. Ok. Bueno, espero que hayan copiado. Voy a avanzar.
Y antes de pasar a la tercera, solamente vamos a resolver un ejemplo más. Vamos a decir aquí menos 3x al cuadrado más 18 igual a 0. Bueno, aquí x, 18x. Entonces, hay que seguir los pasos. Primero sacamos de factor común x. Y entonces me queda menos 3x más 18. Ahí ya trajimos el factor común x. Ahora igualamos ambas partes a 0. X igual a 0, entonces esta ya es una solución. Y igualamos la otra parte que es menos 3x más 18 igual a 0. Entonces, aquí, primero despejamos ese 18 cambiándolo al otro lado de la ecuación con su operación inversa, ¿verdad? Menos 18. Eso se cancela. Y ahora que tenemos el coeficiente, dividimos ambos lados entre menos 3. Y me queda entonces que x es igual a 18 dividido 3, que es 6. Y el resultado nos queda positivo. Entonces, la segunda solución de esta ecuación es 6. Muy bien. Entonces, por último, vamos con la última forma, que es la forma ax cuadrado más c. Si se dan cuenta en las ecuaciones cuadráticas incompletas, hace falta ya sea el término lineal, el término independiente o ambos, ¿verdad? Pero nunca el término cuadrático. Si faltara el término cuadrático, entonces ya no es ecuación cuadrática. Entonces, acá vamos a colocar un ejemplo. Que hay 4x al cuadrado menos 16 igual a 0. Entonces, en este caso no hay factorización, sino simplemente vamos a resolver una ecuación normal, despejando, ¿verdad? Entonces decimos 4x al cuadrado. Primero cambiamos de lado ese valor constante, ¿verdad? Para dejar variables igual a valores. Me va a quedar ahí 16 positivo. Ahora dividimos ambos lados entre ese coeficiente 4 que tiene la variable x cuadrado. Aquí se cancela. Aquí me queda entonces x cuadrado igual. Y 16 dividido 4 es 4. Ahora, ya vimos en la primera forma que entonces esto se despeja obteniendo ahí la raíz cuadrada de ambos, ¿verdad? Para cancelar índice 2 con exponente 2 y aquí me va a quedar x. Entonces, algo muy importante. Una ecuación cuadrática, y en este sentido, cuando tenemos la raíz cuadrada tiene dos soluciones. Tiene la solución positiva y la solución negativa. Entonces, a partir de este momento, al momento de que nosotros coloquemos una raíz cuadrada, nosotros vamos a colocarle ese símbolo, más, menos. ¿Qué significa? Que entonces de este voy a tener una solución positiva y una solución negativa. Entonces, x es más, menos. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 4? Es 2. ¿Qué significa ese más, menos? Significa que entonces una solución es el 2 positivo y la otra solución es el 2 negativo. ¿Se puede escribir así separado o simplemente se queda escrito con esa notación? Colocándole el símbolo más menos. Y eso ya me dice que tiene dos soluciones la ecuación, la positiva y la negativa. Hagamos otro ejemplo más y ya con esto vamos a finalizar. Entonces aquí 3x al cuadrado más 27 igual a 0. Entonces acá tenemos
Primero vamos a trasladar ese 27 al otro lado de la ecuación con la operación inversa. Entonces me va a quedar menos 27. Acá se va a cancelar al restar 27 en ambos lados de la ecuación. Ahora dividimos ahí entre el coeficiente que es 3. Entonces me queda x al cuadrado igual. Y 27 dividido 3 es 9. Como aquí los signos son diferentes, entonces tenemos menos 9. Ahora la raíz cuadrada. De raíz cuadrada hace que se elimine índice y exponente y me quede x igual. Aquí también raíz cuadrada. Recuerden, valor positivo y negativo. Pero, ¿qué sucede acá? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, recordemos que aquí sucede algo muy importante. No existe solución real para raíces de números negativos, ¿verdad? Aquí vamos a colocar raíces cuadradas. En sí son para todos los índices pares, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de eso. Entonces, inicialmente nosotros aquí podemos decir que esta ecuación no tiene solución, pero no tiene solución solamente, sino no tiene solución real, ¿sí? No tiene solución real, porque sí tiene solución, pero es una solución imaginaria del conjunto de los números imaginarios. Entonces, ¿cómo obtenemos esa raíz imaginaria? Vamos a colocar aquí el símbolo positivo y negativo, y lo que hacemos es quitarle el signo menos, ¿sí? Ese signo menos se va a convertir en la unidad imaginaria y. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 9? Es 3. Y en lugar de ese signo menos le vamos a colocar la letra I. Entonces quiere decir que entonces la solución de esta ecuación es 3 imaginario. El positivo y el negativo. ¿Sí? Entonces así. Y si por ejemplo me saliera un valor menos 7, por ejemplo. ¿Sí? El 7 no tiene una raíz exacta. Entonces, en este caso yo diría, el valor positivo y negativo de la raíz de 7, vuelvo a copiar, y en lugar del signo menos, le agrego la letra I. Y ojo, la letra I ya no se escribe dentro de la raíz, va fuera de la raíz. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí con la solución de esa forma? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, pues cuestión de tiempo, pues ahí vamos a estar finalizando el día de hoy.